por todos los arquetipos del inconsciente colectivo. Yo, Carl Jung, pasé décadas explorando los laberintos más sombríos de la psique humana, analizando sueños bizarros, descifrando símbolos ancestrales y tratando de entender por qué mi madre creía que yo hablaba con fantasmas, pero nada, absolutamente nada, me preparó para el espectáculo surrealista que los hombres del siglo XXI están montando con las mujeres independientes. Es un fenómeno tan contradictorio que haría que Freud abandonara el psicoanálisis y se convirtiera en vendedor de pastillas para el dolor de cabeza. Por un lado, las buscan desesperadamente en aplicaciones de citas, escribiendo biografías como «Adoro a las mujeres seguras de sí mismas», «Busco una pareja independiente» o «Quiero a alguien que tenga sus propios objetivos». Por otro lado, cuando finalmente encuentran a estas criaturas míticas, mujeres que no los necesitan para abrir frascos de conservas o tomar decisiones sobre su propia vida, salen corriendo más rápido que yo huyendo de una conferencia de Freud sobre sexualidad. Es como si pidieran un león como mascota, pero luego se asustaran cuando ruge en lugar de maullar. Quieren una diosa griega, pero esperan que actúe como una damisela medieval. ¿El resultado? Un caos emocional tan complejo que haría que Sísifo pareciera un hombre realizado empujando su piedra montaña arriba. Observen este fenómeno fascinante en la vida real. El hombre moderno dice que quiere una compañera exitosa, pero cuando ella gana más dinero que él, desarrolla más complejos que mi biblioteca personal de casos clínicos. Dice que admira la independencia de ella, pero se siente amenazado cuando ella no necesita que él repare la lavadora, resuelva problemas en el banco o la proteja de mecánicos deshonestos. Es como querer el sol, pero quejarse de que hace calor. Como desear un océano, pero preferir un charco de agua para no ahogarse. Quieren mujeres fuertes, pero también quieren sentirse indispensables. Quieren parejas inteligentes, pero no tan inteligentes que los hagan cuestionar sus propias decisiones. Es una matemática emocional imposible, suman independencia y restan necesidad, esperando que el resultado sea cero dependencia, pero 100% de adoración. Y antes de que piensen que estoy siendo injusto con los caballeros, déjenme aclarar una cosa. Esto no es totalmente culpa de ellos. Es el resultado de miles de años de programación psíquica funcionando como un virus mental que pasa de generación en generación, como esas recetas de familia que nadie cuestiona, incluso cuando el resultado es un desastre culinario. Si ustedes quieren entender este dilema psicológico y quizás, solo quizás, evolucionar un poquito como especie sin necesitar otros 300 años de terapia colectiva, quédense ahí que la sesión apenas está comenzando. Y ya que estamos hablando de evolución, ¿qué tal si evolucionan también y se suscriben al canal? Les prometo que será menos traumático que un análisis personal conmigo, y miren que yo cobraba caro. Muy bien, basta de provocaciones y vamos a lo que realmente interesa, la ciencia detrás de esta locura. Para entender por qué los hombres tienen esta relación más complicada que un manual de instrucciones de IKEA con las mujeres independientes, necesitamos sumergirnos en uno de mis conceptos más revolucionarios y mal entendidos, el ánima. El ánima es la parte femenina presente en el inconsciente de todo hombre. No estoy hablando de orientación sexual, esa es otra conversación completamente diferente. Estoy hablando de cualidades psicológicas, intuición, sensibilidad emocional, receptividad, creatividad. Piensen en el ánima como una mujer interior que influye profundamente en cómo él se relaciona con las mujeres reales. Es como tener una consejera interna susurrándole al oído sobre cómo las mujeres deberían ser y comportarse. El problema es que esta consejera interna fue programada a lo largo de décadas por una mezcla tóxica de cuentos de hadas de Disney, películas de Hollywood de los años 80, publicidad de los años 50, por supuesto, la relación que él observó entre sus padres. Es como si el ánima fuera una computadora corriendo múltiples programas conflictivos al mismo tiempo, un software de princesa medieval, una aplicación de esposa perfecta de los suburbios y un programa de femme fatale de cine negro. Aquí está el meollo del problema,
la mayoría absoluta de los hombres ha desarrollado un ánima basada en modelos femeninos completamente anticuados. ¿Recuerdan a esas princesas que se quedaban atrapadas en la torre esperando a que el príncipe llegara montado en su caballo blanco? ¿O a las esposas de los años 50 que tenían como mayor ambición en la vida hacer un pastel perfecto y mantener la casa impecable mientras esperaban a que el marido volviera del trabajo? Pues bien, esa programación todavía está corriendo en el sistema operativo masculino como un Windows 95 intentando ejecutar un juego de realidad virtual de hoy en día. El ánima tradicional susurra cosas como, una mujer de verdad te necesita para sentirse protegida, ella debe priorizarte por encima de todo, si es realmente femenina, querrá que tú tomes las decisiones importantes, una buena compañera te hace sentir como el héroe de la historia. Es un guión mental tan anticuado como eficaz para sabotear las relaciones modernas. Cuando estos hombres encuentran a una mujer que no necesita ser salvada de dragones porque ella misma es medio dragón, que tiene sus propios objetivos profesionales y no gira en torno a ellos como un satélite emocional, el ánima entra en pánico total. Es como si fuera un GPS desactualizado gritando, espera un momento, esto no está en el mapa. ¿Dónde está el camino que conozco? ¿Por qué no está siguiendo las instrucciones que siempre funcionaron? Imaginen la batalla interna que ocurre en la mente masculina, conscientemente, él admira e incluso se siente atraído por mujeres fuertes, exitosas e independientes. Al fin y al cabo, es impresionante estar al lado de alguien que construye imperios, toma decisiones inteligentes y no se desespera cuando se le poncha una llanta. Pero simultáneamente, su ánima no programada le está susurrando veneno al oído, pero ella debería priorizarme más, porque no me necesita para sentirse completa, si es tan independiente, ¿dónde encajo yo exactamente en esta historia? ¿No debería ser más fácil que esto? Es una guerra civil psicológica entre lo que él racionalmente sabe que es correcto y saludable, y lo que su programación inconsciente está gritando con un megáfono. Es como tener dos GPS dando direcciones completamente diferentes para el mismo destino, uno moderno y actualizado diciendo, gire a la derecha para llegar a la relación madura, y otro de 1952 insistiendo tercamente, gire a la izquierda donde solía haber aquella casa con cerca blanca y una esposa que hacía pastel de manzana. ¿El resultado de esta confusión? Hombres que conscientemente buscan mujeres independientes, pero inconscientemente las sabotean. Que dicen querer igualdad, pero se sienten emasculados cuando ella paga la cuenta. Que admiran su éxito, pero se sienten inseguros cuando ella brilla más en una fiesta. Es una esquizofrenia emocional que dejaría al propio Freud rascándose la cabeza. Déjenme ilustrar esta esquizofrenia psicológica con ejemplos que hasta yo, nacido en 1875 cuando el mensaje más rápido eran los telegramas, puedo entender el comportamiento masculino en las redes sociales y aplicaciones de citas. Observen la contradicción digital, el perfil en Tinder dice, busco mujer independiente y determinada, pero cuando ella responde que está ocupada construyendo su imperio empresarial y solo puede salir en la próxima quincena porque tiene reuniones importantes, él desaparece más rápido que mi paciencia en una junta de profesores universitarios. Es como pedir tacos extra picantes del menú, pero después llamar al mesero quejándose de que le pica la lengua. Su ánima realmente quería una mujer impresionante y exitosa, pero también esperaba que estuviera disponible 24 horas al día para validar el ego masculino y responder mensajes en tiempo real como si fuera un chatbot emocional personalizado. O vean este comportamiento, le da me gusta a todas sus fotos profesionales en LinkedIn, presume con sus amigos de mi novia que es CEO, pero cuando ella menciona que se va de viaje de trabajo por una semana, él hace un drama como si estuviera abandonando a niños huérfanos en la puerta de una iglesia. El ánima quiere una mujer poderosa, pero solo en sus ratos libres, solo cuando es conveniente, solo cuando no interfiere con su necesidad de sentirse el centro del universo. Ahora imaginen conmigo esta escena clásica que debería ser estudiada en manuales de psicología, la primera cita entre un hombre con un ánima desactualizada y una mujer independiente.
Es un choque cultural más grande que unos extraterrestres visitando una junta de vecinos. Ella llega conduciendo su propio auto, primera crisis del ánima. Espera, ¿dónde está mi oportunidad de ser amable y recogerla en casa como un verdadero caballero? Ella conoce el restaurante y sugiere el mejor platillo, segunda crisis, pero yo debería ser el experto aquí, el guía de esta experiencia. Ella insiste naturalmente en dividir la cuenta, tercera crisis, y ahora el ánima está prácticamente teniendo un ataque de pánico. ¿Cómo que no me va a dejar pagar todo y sentirme como un proveedor generoso? Ahí ella menciona casualmente que está planeando un viaje sola a un congreso internacional donde va a presentar su investigación, y listo, el ánima colapsa por completo y empieza a sonar el himno nacional de la inseguridad masculina. El hombre se queda ahí dividido entre impresionarse genuinamente con la determinación e inteligencia de ella, y sentirse como un extra mal ensayado en la película de su propia vida amorosa. Es como si hubiera ido al cine esperando ser el protagonista de una telenovela romántica donde él salva a la chica, pero en realidad compró un boleto para un documental sobre una exploradora independiente que ya ha escalado montañas sola 3 veces. Y aquí llegamos al meollo psicológico del asunto, el punto que hace que el ánima masculina entre en cortocircuito total. El hombre promedio fue criado creyendo que su valor fundamental en una relación provenía de ser el proveedor, el protector, el salvador, el que resuelve los problemas. Toda su identidad masculina se construyó en torno a la idea de ser indispensable para una mujer. Cuando se encuentra con una mujer que ya se ha salvado a sí misma, tiene su propia fuente de ingresos, a veces mayor que la de él, sabe cambiar llantas, arreglar cosas en casa, tomar decisiones financieras inteligentes y además tiene un plan de jubilación mejor estructurado que el suyo, surge la crisis existencial más profunda que una conversación de bar a las 3 de la madrugada. Si ella no me necesita para absolutamente ninguna de estas cosas básicas, ¿para qué sirvo yo exactamente en esta relación? Es como un superhéroe descubriendo que la ciudad ha instalado un sistema de seguridad tan eficiente que ya no necesita ser salvada. Como un médico descubriendo que han inventado una pastilla que lo cura todo. Como un profesor descubriendo que sus alumnos ya saben todo lo que él iba a enseñar. Su ánima tradicional no tiene guión, no tiene manual de instrucciones para esta situación completamente nueva en la historia de la humanidad. Es una improvisación psicológica total, y la mayoría de los hombres no fueron entrenados para improvisar en las relaciones. Fueron entrenados para seguir un guión preestablecido: sé fuerte, sé proveedor, sé protector, y ella te adorará. Cuando el guión ya no funciona, se quedan como actores que olvidan su diálogo a mitad del escenario. Si mi querido y obsesivo colega Sigmund Freud estuviera aquí con nosotros, ciertamente diría, ajustándose esas gafas redondas y encendiendo otro de sus eternos puros: mire usted, Jung, todo esto tiene raíces mucho más profundas. Cuando una mujer demuestra poder económico y emocional propio, activa automáticamente el miedo primitivo masculino a la pérdida de poder. Es una amenaza directa a lo que ellos perciben como la supremacía masculina tradicional. Yo respondería, como siempre le respondí: Sigmund, amigo mío, no todo en este mundo gira en torno a complejos sexuales. A veces una mujer independiente es solo una mujer independiente. Pero, para ser completamente honesto, admito que hay algo de cierto en su perturbadora observación. Cuando ella demuestra que no lo necesita como protector financiero o emocional, el hombre realmente necesita reinventar completamente su papel y valor en la relación. Es como descubrir que pasaste toda la vida preparándote para ser el protagonista de una historia, pero en realidad eres un personaje secundario muy interesante e importante, solo que de una forma completamente diferente a la que imaginaste. Y ese descubrimiento puede ser liberador o aterrador, dependiendo de cuán apegado estés al guión original. Lo que Freud no entendía es que esa pérdida de poder simbólico puede ser en realidad una liberación. En lugar de cargar con el peso abrumador de ser responsable de la felicidad, seguridad y realización de otra persona, ganas una pareja que ya se ha ocupado de esas necesidades básicas y puede ofrecer algo mucho más sofisticado: compañerismo genuino.
Pero esperen, porque nuestro análisis psicológico no se detiene solo en el ánima desactualizada. Existe otro concepto mío que explica por qué algunos hombres no solo temen, sino que llegan al punto de sabotear activamente a las mujeres independientes, la sombra masculina. La sombra es esa parte oscura de la personalidad que contiene todo aquello que negamos sobre nosotros mismos, nuestros miedos más profundos, nuestras inseguridades más vergonzosas, nuestros impulsos más primitivos. La sombra masculina, específicamente, carga con todas esas inseguridades que ellos jamás admitirían en público, ni siquiera a sí mismos, miedo visceral al abandono, sentimientos profundos de inadecuación, necesidad desesperada de control, terror a ser descubiertos como impostores en su propia vida. Cuando estos hombres se encuentran con una mujer verdaderamente fuerte e independiente, esa sombra no integrada proyecta en ella todos esos miedos reprimidos. Es como si ella fuera un espejo gigante e implacable que les devuelve el reflejo de todo aquello que han pasado décadas intentando esconder de sí mismos. Y en lugar de encarar esas sombras y trabajar en ellas, es mucho más fácil culpar al espejo. Observen cómo funciona este perverso mecanismo psicológico de la proyección de la sombra. Cuando ella tiene estándares altos y no acepta cualquier migaja emocional, ellos dicen, es muy exigente, muy difícil de complacer, pero la traducción real de la sombra es, tengo pavor de no ser suficiente, de ser descubierto como mediocre. Cuando ella prioriza legítimamente su carrera y objetivos personales, ellos dicen, es fría, calculadora, no sabe amar de verdad. Traducción de la sombra, me siento insignificante e irrelevante cerca de su éxito, prefiero una mujer que me haga sentir importante por defecto. Cuando ella no se conforma con relaciones superficiales y exige profundidad emocional real, ellos dicen, es complicada, neurótica, imposible de entender. Traducción brutalmente honesta de la sombra, soy demasiado perezoso emocionalmente para hacer el trabajo psicológico que una relación madura exige, prefiero algo que no me desafíe a crecer. La sombra no integrada tiene un talento diabólico para convertir las cualidades más admirables de ella en las villanas de la historia. Es una alquimia a la inversa, en lugar de transformar plomo en oro, transforma oro en plomo a través de la proyección de las propias limitaciones. Si Friedrich Nietzsche, ese filósofo alemán con un bigote imponente, participara en este análisis psicológico, ciertamente diría con esa sonrisa irónica y cruel, pues claro, Jun, eso es obvio. El hombre mediocre resiente a la mujer excepcional porque ella expone sin piedad su propia mediocridad. Es el clásico resentimiento del esclavo moral contra el espíritu libre. Y, para mi disgusto, Nietzsche no estaría completamente equivocado. Muchos hombres, inconscientemente, prefieren mujeres que los hagan sentirse superiores por defecto, no mujeres que los desafíen a crecer, evolucionar y convertirse en mejores versiones de sí mismos. Es psicológicamente más cómodo ser el pez más grande de un acuario pequeño que tener que competir y evolucionar en aguas abiertas y desafiantes. La mujer independiente representa una amenaza a la comodidad de la mediocridad. Es un espejo que refleja posibilidades de crecimiento, pero el crecimiento exige esfuerzo, autorreflexión, cambio. Es mucho más fácil culparla a ella por ser demasiado exigente, que admitir que tú estás ofreciendo menos de lo que podrías. Como diría Nietzsche, ellos no la odian a ella, odian lo que ella representa, la posibilidad de volverse mejores de lo que son, y eso los aterroriza más que cualquier monstruo real. Y aquí llegamos a una dinámica psicológica particularmente tóxica. Algunos hombres, en lugar de elevarse para alcanzar el nivel de una mujer excepcional, intentan rebajarla para que ella descienda a su nivel. Es como no poder subir una montaña y entonces intentar dinamitar la montaña. Lo hacen a través de críticas constantes disfrazadas de preocupación, trabajas demasiado, eso no es saludable, te estás volviendo muy ambiciosa, cuidado con volverte una persona fría, ¿vale la pena sacrificar nuestra relación por esa carrera? Debajo de estas preocupaciones está la sombra susurrando, por favor, disminuye tu brillo para que yo no me sienta tan opaco a tu lado. Es un sabotaje psicológico sutil, pero devastadoramente eficaz.
Hacen que ella se cuestione si está siendo demasiado mujer en sus ambiciones, si está descuidando la relación por tener objetivos propios. Es un gaslighting emocional que haría que cualquier manipulador profesional sintiera envidia. Entonces, después de todo este análisis psicológico devastador, ¿cuál es exactamente la solución a este dilema que atormenta las relaciones modernas? La respuesta es simultáneamente simple y revolucionaria, una evolución completa del ánima masculina. Los hombres necesitan hacer una actualización urgente de su mujer interior, reprogramándola para valorar la colaboración en lugar de la dependencia, la complicidad intelectual en lugar de la sumisión emocional, el crecimiento mutuo en lugar del estancamiento cómodo. Un ánima evolucionada no ve la independencia femenina como una amenaza existencial, sino como un regalo extraordinario envuelto con una cinta dorada. Imaginen por un momento, en lugar de cargar con el peso psicológicamente abrumador de ser responsable de la felicidad, realización y bienestar emocional de otra persona, una responsabilidad que, seamos sinceros, es imposible y neurótica, ganas una compañera que ya ha resuelto estas cuestiones fundamentales de la existencia y elige conscientemente compartir su plenitud contigo. Es como ganar la lotería emocional y además recibir un bono de crecimiento personal. Pero esto exige que el hombre abandone la fantasía adolescente de ser un salvador y abrace la realidad adulta de ser un compañero. Déjenme explicar la diferencia fundamental entre estos dos tipos de amor, porque esta comprensión puede literalmente transformar la vida amorosa de cualquier persona. El amor neurótico, alimentado por un ánima desactualizada, funciona así: te necesito desesperadamente para que me completes, para que le des sentido a mi existencia, para que llenes todos los agujeros emocionales que tengo miedo de enfrentar solo. Es un amor basado en la carencia, la dependencia y el miedo al vacío. Es como dos personas ahogándose intentando salvarse la una a la otra, el resultado inevitable es que ambas se hunden juntas. El amor maduro, por otro lado, funciona de forma completamente diferente: soy una persona completa, realizada y feliz por mi cuenta, y elijo conscientemente compartir mi plenitud contigo, así como tú compartes la tuya conmigo. Es un amor basado en la abundancia, la elección y el crecimiento mutuo. Es como dos nadadores expertos decidiendo explorar océanos juntos, se apoyan mutuamente, pero cada uno sabe nadar. Una mujer independiente ofrece exactamente el segundo tipo de amor, pero eso exige que el hombre también sea emocionalmente independiente y maduro. Es una invitación a evolucionar, no a estacionarse en la adolescencia emocional para siempre. Claro que es más desafiante, todo crecimiento real lo es, pero todas las mejores relaciones de la historia se han construido sobre este fundamento. Es la diferencia entre la comida rápida emocional rápida, fácil, pero que no nutre realmente, y un banquete de 5 estrellas que tarda en prepararse, pero alimenta el alma por días. El hombre del futuro, y algunos pocos iluminados del presente que ya han hecho este trabajo interno, entiende una verdad revolucionaria: una mujer independiente no disminuye su valor masculino, lo multiplica exponencialmente. Ella no lo necesita para sobrevivir en el mundo, pero lo elige para vivir plenamente y explorar todas las posibilidades que la vida ofrece. Es como la diferencia entre ser una muleta ortopédica y ser un compañero de baile profesional. En el primer caso, eres necesario solo por limitación, por debilidad, por incapacidad de ella. En el segundo caso, eres deseado por complementariedad, por talento, por la capacidad de crear algo hermoso juntos que ninguno de ustedes podría crear solo. Créanme, la segunda opción es infinitamente más sexy, satisfactoria y sostenible. Cuando una mujer fuerte te elige no porque te necesita, sino porque te quiere, no porque está obligada por las circunstancias, sino porque tú agregas valor real a su vida, ese es el tipo de validación que construye una autoestima genuina, no la versión falsificada basada en la superioridad sobre alguien más débil. Este nuevo paradigma masculino no es sobre renunciar a la masculinidad, es sobre redefinir lo que significa ser verdaderamente masculino en el siglo XXI. La fuerza real no es dominar a alguien más débil, es bailar con una igual. El liderazgo real no es controlar, es inspirar. El valor real no viene de ser indispensable por la limitación ajena, sino de ser deseable por la calidad propia. Y así,
queridos analizandos digitales, llegamos al final de esta sesión intensiva de terapia colectiva sobre uno de los fenómenos más fascinantes y contradictorios de la psicología moderna. ¿Qué descubrimos en nuestro viaje por las profundidades de la psique masculina? Primero, que el miedo masculino a la mujer independiente rara vez es sobre ella, es una proyección masiva de sus propias limitaciones, inseguridades y programaciones obsoletas. Es sobre un ánima que todavía está corriendo un software de los años 50 intentando procesar la realidad de la vida actual. Es sobre una sombra no integrada que prefiere culpar al espejo en lugar de mirar honestamente el reflejo. Segundo, descubrimos que esta no es una falla de carácter individual, sino un problema sistémico de programación cultural. Los hombres fueron condicionados durante milenios para un mundo que ya no existe, preparados para relaciones que funcionaban cuando las mujeres no tenían opciones, pero que se han vuelto completamente disfuncionales ahora que han conquistado la libertad real. Tercero, y más importante, descubrimos que existe una salida evolutiva a este dilema, la reprogramación consciente del ánima y la valiente integración de la sombra. Es posible, sí, que los hombres aprendan a bailar con mujeres fuertes en lugar de intentar rebajarlas. Es posible transformar el miedo en admiración, la inseguridad en crecimiento, la competencia tóxica en una colaboración genuina. ¿La buena noticia? La programación mental puede ser actualizada, la neuroplasticidad es una realidad científica. ¿La mala noticia? Exige trabajo real, autorreflexión honesta y la valentía de abandonar la comodidad adictiva de la mediocridad emocional. Y ahora ha llegado la hora de la pregunta que realmente importa, la cuestión que determinará si ustedes han visto este vídeo como entretenimiento pasivo o como un catalizador de cambio real. Hombres que están viendo, ¿tienen el coraje suficiente para hacer la actualización de su ánima, o van a seguir corriendo una versión emocional de 1952 y después quejarse de que las relaciones modernas son complicadas? ¿Están dispuestos a integrar sus sombras y dejar de proyectar sus inseguridades en las mujeres fuertes que encuentran? ¿O prefieren seguir buscando mujeres que los hagan sentirse superiores por defecto, en lugar de parejas que los desafíen a crecer? ¿Mujeres que nos acompañan, ya han encontrado algún valiente suficiente para bailar con una pareja en lugar de intentar cargar a una dependiente? ¿Cómo lidian con hombres que dicen querer independencia, pero la sabotean cuando ustedes la demuestran? ¿Qué estrategia funciona para separar a los hombres genuinamente evolucionados de los que todavía están fingiendo la evolución? Cuéntenme en los comentarios sus experiencias reales con esta danza compleja y a menudo frustrante entre independencia y amor. Compartan sus historias de éxito, sus fracasos educativos, sus descubrimientos en el proceso de encontrar o convertirse en una persona emocionalmente madura. Si este vídeo los hizo reír, pensar profundamente, o al menos sentirse menos solos en la neurosis colectiva que llamamos relaciones modernas, demuéstrenlo dejando un me gusta, compartiéndolo con otros neuróticos en potencial que necesiten este análisis, y suscribiéndose al canal para más sesiones de terapia gratuita. Al fin y al cabo, todavía tenemos muchos complejos psicológicos que desentrañar juntos, muchos patrones destructivos que analizar, y muchas oportunidades para reírnos de nosotros mismos mientras evolucionamos como especie. Y recuerden, en un mundo lleno de perezosos emocionales, elegir crecer es un acto revolucionario. Elegir relacionarse con alguien que te desafía en lugar de alguien que te rebaja es una declaración de guerra contra la mediocridad. Así que, hasta la próxima sesión de análisis colectivo, donde seguiremos explorando los misterios fascinantes y perturbadores de la mente humana. Y quién sabe, quizás en el próximo vídeo, analicemos por qué la gente prefiere el drama tóxico al amor saludable, pero esa es una neurosis para otro día. Manténganse conscientes, sigan creciendo, y principalmente, manténganse suscritos al canal. Hasta la próxima.